tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Oh. Exaltación con gozo. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrán. Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Oh, tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. No te puede cantar que es bueno es Dios. Cante con nosotros. Dígale, bueno es Dios. 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 Y aplaudiendo conmigo así. Wow, este es el momento. Wow, todo transformas. Wow, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Wow, este es el momento. Wow, todo transformas. Wow, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Así que yo Quiero una vez más. Bueno Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Un aplauso al Señor. necesitan más como nuestro estudio bíblico, lo que estamos viendo ahora, van a encontrarlo ordenadito, ahí están los cultos, ahí van a encontrar ahí ordenadito los cultos desde marzo. Estoy viendo la otra pantalla, por eso miro para el otro lado, donde tengo YouTube. Ahí van a encontrar la lista de nuestras canciones en la iglesia. Hay hartas canciones ya arriba. La que estábamos escuchando ahora era de ahí. El culto MD Kids. Todo lo de los niños. Que están fabulosos. Y acá encontramos también los estudios desde lo que vimos en Apocalipsis, pasando por Santiago. En Santiago nos detuvimos harto, ¿eh? Y luego están, por supuesto, lo que estamos viendo en
en todo este último tiempo que hemos venido hablando de libros poéticos. Y esta va a ser nuestra última clase de libros poéticos. No sé si me están escuchando bien porque tenía el micrófono bastante corrido. No sé si me están escuchando bien. Ahora yo creo que mejor porque no estaba viendo el Facebook. Así que espero que se esté escuchando muy bien. Ahora sí que sí. Y como dije, esta es nuestra última clase y estamos viendo Eclesiastés, un libro muy lindo, un libro que, como preguntaba la Domi la vez anterior, es un libro muy contingente, un libro muy para nuestros días. Luego vamos a estar hablando un poquito de eso, los por qué es lo que hay detrás de ese... Gracias, hermana Marta, por decirme que está un poquito bajo, ahí lo subí, así que ahí me avisan entre todos cómo se está escuchando. Como decía, es un libro muy contingente porque es un libro que nuestra sociedad necesita, pero nosotros también como cristianos, al final les voy a estar respondiendo eso en forma bastante simple. Así que vamos a nuestro libro de estudio, Eclesiastés. Como siempre, recuerden que pueden dejar todos sus comentarios, todas sus preguntas. Vamos a tratar de estarlas respondiendo, por supuesto, sin ninguna duda, en lo posible. Y si no viene el caso, vamos a tratar de todas formas de estar hablando de lo que se pregunte, porque por algo se está preguntando. Así que... Wow. Tengo un problema con el PPT, así que lo soluciono inmediatamente. Ahora sí que sí. Ahí está. Entonces, buscando el sentido de la vida. Así le pusimos a este tiempo de estudio, porque Eclesiastés significa, ¿cierto? O eclesiástico también. Este predicador nos está preguntando y nos está enseñando el sentido de la vida y lo que él ha podido vivir, lo que él ha podido de alguna forma captar de todo lo que ha sido su vida. Por lo tanto, este libro hermosísimo nos ha demostrado ya en los primeros capítulos que, aunque hay algunas cosas que valen la pena, y sin ninguna duda que valen la pena, hay cosas que no valen la pena y que, aunque la gente las persiga, no le van a traer mayor fruto y van a ser, como ya lo dijimos la semana pasada, como un oasis, algo que parece que es, pero no es. Algo que parece que trae buenas cosas, pero finalmente no lo son tanto. Entonces quiero, en forma muy sintética, forma muy cortita, porque quiero ir al final del libro, eso es lo que me importa en realidad hoy pasar mucho. Quiero hablar de los capítulos 3 al 5. Ya hablamos capítulo 1, 2 y parte del 3. Y quiero centrarme en este capítulo 4, porque ya creo que ahí encierra bastante de la idea que hay aquí. Entonces le invito a tener su Biblia en mano. Y puse aquí una cita del libro Habla del Antiguo Testamento de Samuel Schultz. ¿Y qué es lo que dice este libro? ¿Qué finalidad tiene la situación económica del hombre? ¿Quién goza más la vida? ¿El que cumple con las responsabilidades que se le han asignado como un sirviente ordinario, 4:1 al 3, o el industrioso, agresivo individuo que busca solo generar riquezas y popularidad? Como ya dije, está en el libro de Samuel Schultz. Este no es ni siquiera un comentario, o sea, es un libro corto o relativamente corto que habla de todo el Antiguo Testamento, o sea, ni siquiera comenta el texto, hace solamente estas preguntas y sigue directo. Pero estas preguntas me parecen muy pertinentes, así que vamos a leer estos textos. Eclesiastés capítulo 4, y vamos a leer por lo menos desde el versículo 1 hasta el 4. Eclesiastés 4, 1 al 4. Dice, Reina Valera voy a leer: me volví y vi
todas las violencias que se hacen debajo del sol. Ojo con esta palabra. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Dos palabras muy importantes. Violencias, oprimidos. En el Antiguo Testamento es muy relevante y también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante? Porque finalmente siempre Dios parece que está de parte del oprimido, del débil, de aquel que necesita ser defendido. Por lo tanto, por favor, y quiero hacer ahí, subrayar y destacar, no podría haber un verdadero cristiano lleno del Espíritu, alguien que vive a Cristo y que sea alguien que es violentador. Aunque tenga buenas razones, porque a veces se escriben estas. Sin tener quien les consuele. Debajo del sol hay violencia, hay oprimidos, y parece que nadie consuela a estas personas. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. ¿Les suena conocido eso, no? Y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. O sea, es más dichoso aún el que no ha nacido. El que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Es bastante oscuro, terrible lo que está diciendo el predicador, Coelet. Versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto no lo vemos en la iglesia, ¿no? Nadie que haga algo bien lo chaquetean. No, eso no pasa en la iglesia. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjese lo que está diciendo. No solamente es mejor no haber nacido que ver todas las odiosidades, que ver todas las violencias que hay en el mundo, sino que es bueno no ser bueno en algo. ¿Por qué? Porque va a despertar la envidia. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. O sea, tampoco no seas tan trabajólico, porque finalmente vas a hallar pura aflicción. Fíjense qué terrible esta forma escéptica de vivir la vida, esta forma donde parece que no hay nada tan importante y nada tan relevante. Como ya dijimos al principio en el capítulo 1, y durante todo el libro, luego vamos a leer algunas frases respecto a esto, para el escritor hay solo vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, excepto alabar a Dios. Wow. Yo digo wow porque la verdad es que es bastante complicado entender qué quiere decir este escritor, si es que uno no llega al final de esta historia. Porque finalmente, ¿qué saco con leer todos estos capítulos? Lo dice porque parece que me lleva más a estar apesadumbrado, a estar triste, a quedarme ensimismado. Pero finalmente no es el objetivo. Porque también dice el escritor que el egoísta es peor aún. En estos capítulos 3 al 5, el énfasis que está teniendo el escritor es que la finalidad del hombre no es vivir para sí mismo ni para acumular riquezas. Entonces, entender, como dice ahí el título, entender y aceptar las leyes que gobiernan la vida nos debe hacer responsables de nuestras acciones. ¿En qué sentido? Uno debe entender que no saca nada con ser un trabajólico. Porque aunque acumule mucho dinero, solamente eso le va a traer tristeza. Hay algo que aprendí en la universidad y que hasta hoy me llama mucho la atención, y es que estos gráficos con que se enseña economía nos muestran que las personas finalmente tienen que optar entre una cosa y otra siempre.
todos nosotros, todas las personas, lo queramos o no, aún los más poderosos, aún los más ricos y aún los más pobres, los más débiles, tenemos las mismas horas en el día. Y por lo tanto, yo, aunque gane mucho dinero en una hora, por ejemplo, no puedo seguir después de la hora 15, 16, 17, todos los días seguir trabajando, porque finalmente me voy a morir. Entonces hay que empezar a optar. Tiene que haber algún momento de descanso y tienen que haber vacaciones porque las personas lo necesitamos y de hecho no vamos a rendir tanto y de igual forma va a disminuir los ingresos. Bueno, hay gente que vive oprimiendo a otras para llegar a satisfacer todo lo que quiere. Y a eso está lo que está apuntando este autor en este pasaje. Y creo que es bastante relevante para nuestro tiempo, ¿no? ¿Hay alguno que quiera el 10% de alguna cosa en estos días? Bueno, espero que se consiga. Yo soy escéptico en esto también. Creo que se va a dilatar un montón, aunque nos digan que mañana se vota. Creo que todo esto da para largo. Espero no tener la razón en esta oportunidad y que algún día las personas que sobre todo que la necesitan lleguen a tocar parte de su dinero, no le están regalando nada. Bueno, el asunto con lo que venía diciendo es que muchos se hacen ricos no porque sean muy productivos, porque eso es lo que propone, por ejemplo, el capitalismo, sino porque siempre están usufructuando del otro, del más débil. Y en el caso del débil, ¿qué saca conseguir siendo muy trabajador si finalmente nunca va a llegar a tener el poder que otros ya tienen? ¿Qué saca? ¿Qué es mejor? Pregunta entonces Samuel Schultz. Y la pregunta es respondida por el libro diciendo ninguno de los dos. Porque eso también es vanidad. Tanto el ser una persona ociosa como el que es un trabajólico, como el que vive solamente para aprovecharse de otros y para trabajar. Entonces, entender esas dos cosas van a llevar a que la gente tenga otras perspectivas de vida. ¿Pero cuáles son? Ahora sí avanzamos un poquito más en los capítulos. Me he saltado varios capítulos porque yo creo que se entiende la idea del libro. Y llegamos finalmente al resultado de las observaciones. Y esto sí es importantísimo. Después de que este autor ya lo hemos visto que ha disfrutado de la vida, que se ha dado los deleites, los banquetazos, las fiestas y no ha llegado a ningún lado, ya ha reunido dinero, ya ha reunido conocimiento, finalmente dice: ninguna cosa tiene brillo, nada me ha hecho estar satisfecho. Entonces, ¿cuál es el resultado de estas observaciones? Lo vamos a ver entre el capítulo 9 y 10 para luego llegar a la conclusión al final del libro. Entonces le damos capítulo 9, versículo 1. Eclesiastés 9, 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Todo lo que pasa está en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo está delante de ellos. ¿De qué nos está hablando el autor? Bueno, de fatalismo. No hay esperanza en nada. Ese es el resultado de sus observaciones. Miren qué cristiano es este hombre, ¿eh? No hay esperanza en nada. Puede lograr la simpatía de los poderosos, puede irle bien, pero no encontrar respuestas en cuanto a la verdadera satisfacción. No va a encontrar satisfacción en nada. Fatalismo. Como lo decíamos anteriormente, es una visión escéptica del mundo. Está cerrado a una respuesta distinta. Pero aún el autor va más allá. Dice que, y lo que quiere insinuar es que la meritocracia no sirve tampoco. Leamos algunos versículos más adelante. Lea conmigo versículo 9. Dice: goza de la vida con la mujer que amas.
Me encanta eso, ¿eh? Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque la vida es vanidad, está diciendo. Porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Ahora, el trabajo no se refiere a nuestro concepto de trabajo como muchas veces lo tenemos de ir a un lugar por una remuneración, sino que está hablando de todo lo que hacemos en la vida, de todo lo que es trabajoso o trabajo en la vida. Todo, finalmente. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y este texto es bastante citado. Todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, ¿de qué se trata este texto en el contexto? Bueno, haz lo que puedas. ¿Por qué? Porque finalmente igual te va a morir. De eso está hablando el autor, porque vas a ir igual al Seol, al lugar de los muertos. Vas igual a ir a parar a estar debajo de la tierra. Recordemos que la teología del Antiguo Testamento es bastante distinta a la nuestra, en el sentido que no hay esperanza en una nueva vida, en una resurrección, sino que la vida se acaba cuando el hombre muere. Final. Entonces, aprovecha de vivir esta vida, porque después de esta vida no hay otra, está diciendo. Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Versículo 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Está diciendo que no siempre a los que son más inteligentes le va mejor, no siempre el que tiene mejores condiciones físicas, los ligeros, ganan la carrera. ¿Por qué? Porque hay tramposos, qué sé yo. Eso está detrás en el subtexto. Está diciendo ni de los sabios el pan, no siempre el que hace las cosas bien. Recordemos que el sabio no es el inteligente, sino que el que hace bien las cosas. No siempre el que hace bien las cosas le va mejor en la vida y obtiene ganancia de aquello. Recordemos que esta figura literaria que ya la nombramos en las clases pasadas es una parte por el todo, donde este pan representa todo lo que se puede atraer o obtener con el dinero, ni de los prudentes la riqueza, ni de aquellos que son previsores, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos vamos a tener alguna oportunidad en algún momento. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Finalmente, como dijimos, fatalismo, todos vamos a morir. Así que aprovechen de vivir la vida, chiquillo. Está diciendo el predicador Coelet, no yo, no yo, porque la gente malentiende. Estamos explicando lo que está diciendo Coelet. Esta meritocracia de la cual habla no va a llegar a ninguna parte. Hoy día estamos en una sociedad, lamentablemente, donde la meritocracia parece que fuera muy relevante, pero finalmente vemos que los que son poderosos tienen más poder. ¿A qué me refiero con esto? Que los poderes están entrelazados. Vemos que el poder económico está entrelazado con el poder político está entrelazado con el poder judicial, y así sucesivamente. Todos los poderes parece que están aunados para solamente unos pocos. Siempre ha habido injusticia. Entonces, la meritocracia no sirve, no es justa la vida, no siempre los mejores triunfan, y por lo tanto lo que está haciendo el predicador es llamar a todos a vivir una vida diligente, pero no con la idea de creer que eso les va a llevar siempre a una buena condición. Solamente un ejemplo, usted puede pensar en quien quiera. Vemos a gente muy mala en posiciones de poder. Piensa en quien quiera. Yo sé que ustedes probablemente estén pensando hasta en las mismas personas que yo. Pero por el otro lado, vemos también a personas muy buenas que le van mal en la vida.
y parece que tienen familiares enfermos, parece que sus seres queridos mueren, parece que nunca les va bien económicamente. Entonces esta visión que tiene Coelet de la vida es muy, muy fatalista. Y la vida, finalmente, está diciendo el predicador, es una expresión de egoísmo, porque parece que nadie se compadece más encima de ese que le va mal, a pesar de que es bueno. Aún, entonces, esta idea de querer lograr algo, de la meritocracia, o de portarse bien, en palabras simples, no lleva a algún lado y por lo tanto sería vanidad. Vanidad de vanidades sería entonces también querer portarse bien, porque no se sabe si va a traer buenos resultados o no. Entonces, en esta vida, lo que está diciendo el escritor, parece que todos somos títeres. Y más encima, como Dios tiene los hilos, somos títeres de Dios. Bueno, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, para Coelet, el problema es de este fatalismo y de este pesar que siente en el corazón, de esta visión escéptica de las cosas oscuras, es que finalmente, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Porque no sé para dónde va. ¿Qué hago con mi vida sabiendo que probablemente no voy a conseguir todo lo que quiero por más que me esfuerce? Entonces la pregunta de fondo aquí es, ¿Dios es justo? ¿Dios está? ¿Cuál es el sentido de vivir la vida? Si finalmente, recordemos que estoy hablando desde la perspectiva judía, del Antiguo Testamento, en el tiempo que se escribió Eclesiastés, no como un cristiano del siglo XXI, donde hay resurrección, esperanza en Jesucristo, sino de esta idea de que después de esta vida no hay otra. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir esta vida? Bueno, veamos qué viene para este autor. Simplemente el capítulo 11 va a decir, se recibirá compensa en esta vida de lo que se haga. Y esto también es bastante distinto a lo que podemos ver y descubrir en algunos momentos en la Biblia. Leamos algunos versículos del capítulo 11. Capítulo 11, entonces, versículos 1, 6 y 8. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Texto muy, muy conocido. Echa tu pan sobre las aguas porque de algún modo vas a recibir algún tipo de recompensa, algo vas a lograr con esforzarte. Algo bueno va a venir de todo tu esfuerzo. Leamos el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, no te quedes como flojonazo. Haz las cosas bien, a pesar de que las cosas no te puedan salir como tú quieres. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor. Fíjese que de nuevo vuelve con lo mismo, porque no sabes cuál es lo mejor. Bueno, si hay algo mejor, va obviamente y tiene que ver con que uno pueda hacer las cosas bien. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Versículo 8. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que todos los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Todo cuanto viene es vanidad. Bueno, el versículo 1 nos está mostrando y nos está diciendo, invierte tu tiempo, invierte tus recursos, invierte tus dones, porque en algún momento vas a recibir algo. Vas a recibir algún retorno de todo aquello que inviertas. Pero luego vuelve a lo mismo. Quizás vas a recibir algo. Quizás vas a recibir algo. Pero aún esto es vano. Aun cuando alguien sea inteligente y se ponga a estudiar, sí puede sacar algo. Pero vemos gente que no. Fatalismo absoluto. En el mismo texto, el autor nos
habla en este capítulo 11 que la vida lejos de Dios no tiene sentido y todo es vanidad. Y esto es el cambio de perspectiva, aunque usted no lo crea. ¿Por qué empieza aquí el cambio de perspectiva? Leamos el versículo 9. Leamos el versículo 9 que nos va a decir algo importante. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Hay pesimismo? Sí hay pesimismo. ¿Hay escepticismo? Sí hay escepticismo. Pero finalmente aquí está empezando a hilvanar. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes tomar diferentes caminos en la vida, pero finalmente vas a hallarte insatisfecho por todos ellos. ¿Cuándo? Cuando estás lejos de Dios. ¿Por qué es esto? Bueno, en los textos que no hemos leído, finalmente lo que está mostrando el autor es que el hombre es un animal si es que vive lejos de Dios. Entonces, sáquele el mejor provecho a la vida y vive como un animalito, está diciendo. Si vive lejos de Dios, no saca nada con andar rondando por ahí, porque la conclusión a la que podemos llegar es que todo es vanidad. Vaya a fiesta. Vaya. Y vaya toda la semana. Hasta en pandemia vaya. Y chúpese toda la plata que puedo ganar. Bueno, ¿qué va a lograr con eso? O amontónela. ¿Eso le va a dar felicidad, alegría? Viaje. Ahora, ¿estamos diciendo que esas cosas son malas per se? No, no estoy diciendo eso. Lo que, de hecho, hay un programa que alguien me estaba comentando hace unos días, que no recuerdo el nombre de esta persona que trabaja en televisión, fue a viajar por varias partes de América y luego de unos años viajando, lo único que quería era regresar a casa. Porque hasta esas cosas que uno dice, hoy sería bacán ir, qué sé yo, a Europa, qué sé yo, o algún lugar de Asia, de África, Norteamérica, o no sé dónde a usted le gustaría ir, no tengo idea. A mí me gustaría más viajar al sur de Chile. Todas esas cosas que son bonitas finalmente aburren también. Y de eso está hablando el escritor de una forma pesimista. ¿Y por qué ha tenido que enumerar todas ellas? Porque finalmente, si no las nombra, alguno va a decir, pero no nombró esto. Entonces el autor ha tenido que nombrar exhaustivamente todas las cosas que son como el objetivo de muchas personas. Y por eso es que todos los caminos llegan a Roma. Finalmente siempre se va a llegar a la conclusión de que eso también es vanidad. Y dije que íbamos a leer algunos versículos nuevamente respecto a esto de vanidad. Leamos el 2.24, Eclesiastés 2.24. La palabra del Señor dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Y aquí vamos a hilvanar algunas cositas. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. ¿Por qué? ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Sí, trabaje, está bien. 5.18. Eclesiastés 5.18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber. Parece que es bastante dado para esto el escritor, ¿no? Y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Disfrute la vida, disfrute, si no está mal, disfrute, sáquele el mejor provecho a la vida. 8.15, Eclesiastés 8.15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Esto ya varias veces. Capítulo 9, versículo 7.
anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y por último el 10:19, Eclesiastés 10:19. Por el placer se hace el banquete, comida, y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Bueno, el autor dice que todo es vanidad. Ya hemos leído hartos textos respecto a esto. Sin embargo, en cada una de sus partes dice, coma, beba, que eran las dos partes, o la frase, mejor dicho, que utilizaban en la antigüedad para decir, tenga un bienestar. Tenga bienestar. Sí, eso es provechoso. Eso está bien. Entonces sí, la vida es vanidad. ¿Cuándo? Cuando se lleva a los excesos. Finalmente, este es el hilo conductor de todo el libro. Fíjense que prácticamente cada capítulo está mencionando algo acerca de esto. El hombre debe no trabajar porque esa es su esencia en la vida, amontonar dinero, sino que debe trabajar para vivir. Bueno, eso es provechoso, está diciendo el autor en cada texto o en cada capítulo, pero es un chispazo nomás. Es un chispazo porque si le dan mucho a eso, la gente se va a centrar en eso. ¿En qué se centra el autor? En decir, finalmente, todo en exceso está mal y no hay algo bueno que se pueda sacar de provecho. Si yo lo pudiera conectar con algo del Nuevo Testamento, sería con lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Y es lo que venían diciendo los griegos 500 años y 600 años antes de que Pablo le escribiera a esa iglesia. ¿Y qué es lo que es? Bueno, los versículos 13 y 14 nos dicen el pensamiento griego de la época. Ellos decían el vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Cuando yo tengo hambre, como. Cuando tengo necesidades biológicas, por lo tanto, como el comer, debo satisfacerlas. Y ellos conectaban varios elementos. Entonces decían, si cuando tengo hambre como, y eso está bien, entonces cuando tengo sed, también tengo que tomar agua. Y ellos decían, eso se puede llevar a todas las áreas de la vida. Bueno, el autor de 1 Corintios, Pablo, dice, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene deseo de tener relaciones sexuales, no debe hacerlo de cualquier forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo es del Señor. Entonces, eso no es tan así. ¿Cómo lo conectamos entonces? La conclusión a la que llega el predicador, el escritor de Eclesiastés, es que la vida lejos de Dios es de desenfreno. Y eso es lo que estaban también hablando la gente de alrededor cuando Pablo escribe a los Corintios. En este caso de Eclesiastés parece que también se repite, y hoy también se repite, donde no hay límites, donde siempre la vida es exceso. Hay cosas que son buenas en la vida, no está diciendo el autor de Eclesiastés, pero cuando se pone la mirada allí y es el centro de nuestra atención, la meta de la vida, en eso estamos mal. Está bien cuidar, por ejemplo, el cuerpo, pero cuando es el objetivo de la vida y se vive para eso es vanidad. Cuando, de nuevo vuelvo a las películas, ¿cierto? Volviendo a esta misma escena que mencioné hace algunos estudios atrás, esta escena de los 7 pecados capitales donde este hombre gordo que tiene gula, se le hace comer y comer y comer. Porque comer está bien, pero para alimentarse, no para llenarse. Eso produce daño. Bueno, todo en exceso produce daño. Estas son las conclusiones que está llegando el autor. Entonces, no es malo comer, no es malo beber, está diciendo el autor, no es malo tener recursos, como preguntaba mi hermano Juan la semana pasada, poder reunir recursos para también no ser egoísta con otros. Sin ninguna duda que para ser generoso hay que tener algo para compartir. Bueno, parte desde antes, de hecho, en el corazón, antes de tener las cosas. Pero para que eso se lleve a una acción concreta, debo tener algo que compartir. Conocimiento, sabiduría. Debo tener algo que compartir para poder ser generoso con aquello. Entonces vamos
a esta última parte. Me salté el capítulo 12, la primera parte, porque va a seguir hablando más o menos de lo mismo. Y nos saltamos al final del libro, porque aquí sí me quiero centrar. Dije al principio de todos los estudios que quería hacer breve. De hecho, hice un resumen bastante fuerte de todo lo que había estudiado. La primera vez que enseñé estos libros de poesía fue en 12 estudios de 4 horas cada uno. Sé que material hay muchísimo, pero creo que ya se entendió la idea. Todo es vanidad cuando es excesivo. ¿Cuál es la conclusión del libro? Quiero invitarles a leer capítulo 12, versículos 6 al 14. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La vida es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, versículo 9, 12:9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, de la sabiduría del conocimiento, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oídos es este. Y aquí está llamando la atención. Les he dado discursos. Recordemos que en cada el bosquejo que presentaba al principio son discursos. Presenta discurso el libro. Y lo que está diciendo, todos los caminos llegan a Roma. Y eso es lo que estábamos diciendo. ¿Hay fatalidad? Sí. ¿Hay escepticismo? Sí. ¿Hay fatalismo? Sí. Y todos los caminos nos van a llevar donde mismo. Entonces, el fin de todos estos discursos, de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Si todo lo demás es vanidad, si todo lo demás es superfluo, vacío, sin sentido, si todo lo demás no satisface, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y esta es la contraposición. Si todo es vanidad, lo que es todo para el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y la pregunta que decíamos acerca de este libro es: ¿cuál es el sentido de la Biblia? Perdón, de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fin. Fíjense que corto la conclusión de este libro. Después de unos discursos tan grandes y tan elocuentes acerca de la vanidad, del sinsentido, termina diciendo: el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Fin. No hay más. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? El hombre debe vivir para Dios. Debe temer a Dios. Y este temer a Dios, obviamente que no es miedo, sino que es una palabra que también he usado para hablar de respeto. El hombre debe admirar a Dios por su grandeza, porque Él es el todo del hombre. El hombre sin Dios tiene una existencia vana. El hombre cerca de Dios lo tiene todo. ¿Qué va a decir el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Nada me falta. No es que nada me faltará en el futuro, sino que teniéndolo a Él, nada me falta. Como ya lo he repetido durante todas estas clases, Salmo 73, mi favorito,
Dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Teniéndote a ti, vuelve a decir otro salmista, no David, sino Asaf. Teniéndote a ti lo tengo todo. El hombre debe vivir para Dios y para contemplar a Dios. La adoración, esta palabra tan cortita y tan usada, significa sencillamente exaltar a Dios por lo que Él es. Él es santo, sublime, grandioso, es majestuoso, todopoderoso, y podríamos pasarnos horas hablando de eso. Contemplar a Dios, temerle, reverenciarle, honrarle, este es el todo del hombre. La persona, cuando digo hombre, y cuando dice este pasaje hombre, se refiere al género humano, a la especie humana. El ser humano que contempla a Dios, que conoce verdaderamente a Dios, lo tiene todo. Lo ha logrado todo. Esto quiere decir que debemos ser flojos, que no debemos usar nuestros dones, nuestros talentos de ninguna manera. De ninguna manera la Biblia podría contradecirse, y de hecho Pablo menciona a los tesalonicenses que el que no trabaja no coma, que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Está diciendo este autor con un énfasis muy importante, porque hay que ser exagerado para el judío. No exageres. No exageres con tu vida. No exageres en hacer algo sin tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tienes a Dios, lo tienes todo. Una de las cosas que más me preocupa en este tiempo, y hoy día leía un documento acerca de eso, es, por ejemplo, la ignorancia que hay acerca de la escritura. Creo que vivimos en un tiempo donde todo es muy fácil, y es verdad, tenemos muchos recursos a la mano, pero también donde hay mucha ignorancia, sobre todo de Biblia. Creo que la gente no lee, y bueno, hay varios estudios acerca de eso. La gente prefiere ver videos, y en el caso de nosotros como cristianos parece que nos pasa lo mismo. Hay poca gente que lea Biblia. No recuerdo gente o mucha gente, perdón, que esté hoy comprometida con el estudio bíblico, pero comprometida de verdad. No buscando recursos de por aquí y por allá, sino en estudiar Biblia, en comprender Biblia, en saber Biblia, no para extraer algo bonito para mí, no el pan de vida que leí hoy día para que me vaya bien. Estoy hablando de poner toda su mente allí, porque allí encuentra a su Creador. El hombre debe vivir para Dios porque allí encuentra el todo. Todo, todo. ¿Cuál más es el sentido de la vida? Tener un amor respetuoso es el fin, la meta. Como decía, la adoración es contemplar a Dios en su hermosura. Es contemplar a Dios como lo majestuoso que Él es. El escritor de Eclesiastés nos está planteando que hay dos formas de vida. El que contempla, el que ama a Dios, y por el otro lado el que la ha despreciado y que la ha dejado en segundo plano. Hay una frase o oración, algo que mi mamá decía, que probablemente los que llevan más tiempo en la iglesia lo van a recordar. Y es que cuando alguien pone a Dios en segundo lugar, simplemente es porque no está. Y yo creo que así es, y es lo que está enseñándonos el libro de Eclesiastés. Que cuando alguien pone en segundo lugar a Dios es porque simplemente no lo conoce. Entonces, vuelvo a repetirlo, no es que este libro nos esté enseñando a ser flojo, a ser egoísta, o a amontonar dinero, o a no hacerlo. No nos está diciendo esto. No centres tu vida en esas cosas. Hay que ocupar nuestros conocimientos, nuestras aptitudes, nuestros dones. Sí, el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de esto. Dios nos demanda que glorifiquemos en todo lo que somos. Así que si usted es inteligente, ocupe sus capacidades. Si usted tiene algún tipo de don, ocupe sus capacidades para la gloria de Dios. Pero ese no es el fin. El fin es honrar a Dios. No ser el mejor en. Alguien podría ser un excelente motivador y parecer un buen predicador, porque para mí un predicador no es solamente el que motiva o el que se para en un escenario, en un púlpito, como le quiera llamar, y saca lágrimas de la gente o aplausos, sino el que realmente le da gloria a Dios con lo que está haciendo. Bueno, y asimismo en todas las esferas de la vida. Si usted va a ser médico, si usted va a ser, qué sé yo,
enfermero, si usted va a ser el que está como secretaria, como secretario, el que barre, si va a hacer la comida, eso debe darle gloria a Dios. Esta es la meta de la vida. ¿Cuáles son los vencedores para el escritor de Eclesiastés? Aquellos que logran darse cuenta que la vida gira en torno a Dios, porque ellos tienen todo. Quiero volver a leer este texto, me encanta y cada vez que lo leo es muy potente para mí. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Como decía antes, creo que vimos una generación analfabeta. Hay una revista cristiana que se llama conozca.org, está en internet, y que justamente el pastor Mazurek subió una publicación en estos días y nos habla de la estadística de cómo es tan analfabeta la gente en esta época acerca de la Biblia y responde cosas totalmente incoherentes. El problema es que entre los cristianos es igualmente. ¿Y cómo alguien podría cumplir los mandamientos de Dios? ¿Cómo alguien podría saber la voluntad de Dios si no es conocedora de la Biblia? Entonces, creo que hay dos problemas en lo que es el cristianismo de hoy. ¿Y a qué me refiero? Por un lado, hay gente que hace poco relevante la palabra de Dios. Tenemos a los que yo llamo espiritualoides, a los místicos, a los que ven espíritu en todos lados, que creen que recibir revelaciones supuestamente de parte de Dios satisface todo, y que nos ven en la palabra de Dios, en la Biblia, algo relevante que estudiar. Y por el otro lado, también tenemos analfabetismo bíblico por los tradicionalistas, porque ya creen saberlo todo, porque ya conocen todo, porque probablemente estudiaron 1, 2, 3 años y creen que ya saben suficiente, nadie más les puede enseñar. Entonces tenemos una generación de gente ignorante del conocimiento de Dios real y acabado. Tenemos gente que no quiere leer. Bueno, sepa que la Biblia es palabra de Dios. Y aunque es más fácil ver videos, creo que nosotros como cristianos hoy debemos reconocer que hay herramientas que debemos tener para estudiar Biblia. No sacamos nada siquiera, por favor entiéndame bien esto, no lo estoy diciendo peyorativamente, con leer solamente la Biblia. Debemos estudiarla, leer la conciencia. ¿Por qué? Porque el hiperliteralismo ha hecho mucho mal a nosotros como iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Hay textos en la Biblia que dicen, por ejemplo, la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Eso es concordante con lo que dice el resto de la Biblia? La salvación no es por medio de la fe, no es por medio de Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué significa ese texto? Debemos tener herramientas y debemos usar bien estas herramientas que están a disposición nuestra. Vuelvo a lo que decíamos durante la clase y cómo finalizábamos. Tener un amor respetuoso de Dios es el fin del hombre. ¿Cómo se logra? Conociendo la voluntad de Dios que está en la palabra. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, es la palabra de Dios. Un amor respetuoso a Dios se logra solamente si lo conozco a través de su palabra, lo que Él nos ha dado a conocer de forma segura y precisa. No podemos guiarnos por sentimientos, por emociones. Y quiero, por mientras usted deja sus comentarios, consultas, porque ya estamos por finalizar, quiero responder dos preguntas, una que dejó la Domi y otro que dejó el Javier la clase pasada, y dije que le iba a contestar hoy día, la del Javier, pero quiero seguir con la que decía la Domi. La Domi preguntaba, ¿cree que Eclesiastés es uno de los libros más importantes para estudiar en esta época posmoderna? Sin ninguna duda que sí, por lo que acaba de mencionar. El problema del desconocimiento de la Biblia hace que la gente de poca preparación no tenga respuestas. Lo he comentado en alguna oportunidad.
muchos de los que fueron nuestros hermanos pentecostales, nosotros somos pentecostales, están emigrando por un lado a las sectas como los Testigos de Jehová y por otro lado también hacia otras áreas del cristianismo, que son las iglesias más tradicionales, la iglesia histórica. ¿Por qué? Porque no hay respuestas para ellos. Creo que aquí hallamos respuestas importantes. Hemos dicho solamente en este estudio que no es acabado de Eclesiastés, ni de Job, ni de nada de lo que hemos venido diciendo, sino solamente por encimita, lo que está ahí, en lo que cualquiera podría ver al leer, inclusive Eclesiastés. Pero hay mucho, mucho más que descubrir. Sí, es un libro importante porque hoy vivimos en un mundo que está ensimismado y que quiere lograr metas que finalmente no le van a llevar a ningún lado. Si hay un hombre, una mujer de Dios que quieren conocer la voluntad de Dios, por supuesto que este va a ser un libro que le va a llamar la atención y que le va a decir, vuélvase a Dios. Nos va a hacer despertar porque muchos de nosotros, y he escuchado muchas veces a gente que dice, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para estar con mis hermanos, no tengo tiempo para esto y lo otro. El problema no es el tiempo. El problema no es el tiempo. El problema es las prioridades. Ese es el problema. La segunda pregunta que quería responder de la semana pasada y que la dejó Javier, dije que iba a terminar con esto porque tiene mucho que ver con justamente el final de esto. Él decía, ¿qué tanto del pensamiento de Eclesiastés se puede ver en las enseñanzas de Jesús? Y yo dije mucho, y lo dejé ahí porque dije voy a hablarlo al final. Y sí, porque Juan, por ejemplo, lo que describe del pensamiento de Jesús, cómo él lo manifiesta es que lejos del Señor nada podemos hacer. Y solamente a modo de ejemplo, solo a modo de ejemplo. Juan capítulo 15 nos muestra una alegoría, es decir, una sucesión de parábolas, de metáforas que están unidas con una gran enseñanza. Jesús ahí comienza diciendo, yo soy la vid verdadera, primera metáfora, y mi Padre es el labrador, segunda metáfora. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, tercera metáfora, será cortada. ¿Cuál es el sentido de eso? De lo que está diciendo Jesús. Lejos de Dios, de mí, dice Jesús, lejos de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es el sentido de la vida aquí en Eclesiastés? Vivir para Dios, vivir para agradarle, saber conocer su voluntad. No lo vamos a poner como mandamientos, como reglas en el Nuevo Testamento, sino que tener una vida ligada a Cristo. La vida verdadera es Cristo para el cristiano. Lejos del Señor nada podemos hacer. ¿Para qué sirve en Juan capítulo 15 aquella persona que se ha desligado de Cristo? Aquella persona que no está unida a Cristo. Bueno, solamente para ser echada al fuego. Y aquí no está hablando de infierno ni de nada por el estilo, sino que está diciendo es vanidad, es nada, es nadie. Lejos de mí nada podéis hacer. Entonces, resumiendo, el libro de Eclesiastés no es un libro que nos lleve a decir o a pensar, no estudien, no se preocupen por tener recursos, sean gente que se lleva puro echado, o por el otro lado, no disfrute la vida. No es eso. Centre sus pensamientos, sus metas y ponga la prioridad en las cosas de Dios. Todo lo demás solamente lo voy a poder disfrutar si está ahí. Ya, voy a ver si alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda, acotación. Oye, hay hartos comentarios, qué bueno. Pusieron me gusta a todo esto, me encanta, bueno, o me enoja, no sé. Bendiciones a todos, dice Raúl, qué bueno que estés conectado, Raúl, me encanta eso. No te he mencionado, por eso te menciono, no los voy a mencionar a todos, por supuesto. Fuerte y claro, dice. Hola, súper se escucha bien, ok. Bacán.
Está conectado ya algunos hermanos, qué bueno. Me encanta eso. Mi hermana Isabel, siempre la voy a saludar, mi querida hermana. Sé que le cuesta conectarse, así que qué bueno que pueda estar conectada. Me encanta que haga el esfuerzo de estar conectada, aún estando solita en su casa. Sé que es un esfuerzo grande, así que Dios la bendiga mucho. No sé si llamo a alguien que le ayude, pero me encanta que esté conectada. Todo en su justa medida, dice hermano Máximo. Un buen costillar, dijo con Merquén. Oh, qué bueno que estés conectado, Saúl. Hace tiempo no sabía de ti. Me encanta que estés conectado. Así es, la vida con Dios es muy buena. Así es. Bueno, veo que no hay preguntas, comentarios. O sea, hay comentarios, pero no preguntas. Así que, ¿les parece que oremos al Señor? Y luego tengo algunas cosas que anunciarles respecto de lo que viene. Sí, oremos al Señor y digámosle, quiero vivir para ti. Quiero vivir temiendo tu nombre, reverenciándote, honrándote, como tú te lo mereces. Y yo lo invito en esta noche a comprometerse con el estudio de la palabra. Que no tenga que ver con quien enseña, que no tenga que ver con cuánto me gusta o detenerse solamente en algunos pasajes porque hoy son los que suenan tan lindos. Toda la Biblia es vida y es vida abundante para cada uno de nosotros. Es Dios quien nos habla a través de ella. Así que por favor, líguese y comprométase a ser un estudioso de la Biblia, un amante de Dios y de lo que Él quiere para nosotros. Quiero también que oremos aprovechando este tiempo por personas que están pasando dificultades. Especialmente menciono la familia de Elías porque ayer falleció un tío de Elías, un tío que es joven, él se llamaba Claudio, estaba hace poquito casado, así que oramos por su familia, la hermana que ha quedado viuda. Sé que es un tiempo muy difícil los que hemos tenido una pérdida de un ser querido por esta enfermedad que se llama cáncer. Sabemos que es un tiempo muy duro, sobre todo cuando son procesos muy cortos, porque la gente no tiene tiempo para prepararse mentalmente, qué sé yo. Y cuando son tiempos muy largos también, por todo el desgaste físico, emocional que conlleva. Así que como sea, siempre es terrible perder a un ser querido y más en estas condiciones. Así que si usted tiene alguna petición, presentémosla delante de Dios. Probablemente yo no la sepa, pero Dios es bueno y Dios sí lo sabe. Señor, en esta noche oramos y te damos gracias por tu palabra que siempre es de bendición para nosotros. Gracias, Señor, porque al finalizar el estudio de esta palabra, de este libro, podemos una vez más mirarnos al espejo y alguno va a poder decir que puede dar gracias porque te ha puesto a ti en primer lugar. Quizá alguno de nosotros también podría decir que no ha sido así y que queremos ser transformados. Señor, cualquiera sea la situación, nos ponemos delante de ti y de hoy en adelante queremos, Señor, conocer tu palabra, reverenciarte en todo lo que hacemos y glorificarte también porque tú te lo mereces. Sabemos que el todo del hombre está en esto. Lo hemos aprendido, Señor, pero también queremos practicarlo. Que día tras día tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que pongamos atención en ponerte a ti en primer lugar, en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Queremos disfrutar esta vida, Señor. Y queremos disfrutar de ti, porque una cosa sin la otra no se puede hacer totalmente. Oh Señor, sabemos también de muchas penas que muchas personas están pasando. Ayúdanos a ser de aquellas personas que llevan consuelo a los que se duelen. Ayúdanos para ser de aquellas personas que fortalecen al que está cansado, al que está débil, al que ha sido golpeado, violentado. Señor, ayúdanos para ser una iglesia realmente victoriosa, fuerte, pero no para ser agresiva, no para abusar, sino para ser aliento y ser protectora del más débil, del más desafortunado. Señor, oramos por nuestro país, porque sabemos que es un tiempo tan difícil en esta pandemia, pero también en una forma social y política. Quizás no estemos de acuerdo con muchas cosas que se hacen hoy, pero te pedimos, Señor, que
tu mano de bendición sea sobre cada uno de nosotros. También te pedimos por Elías, por su familia, Señor, en este tiempo de duelo. Que tu paz inunde los corazones de aquellos que están sufriendo, así como de aquellos que están teniendo seres queridos enfermos, como Karina, Señor, y otros. Señor, tu mano de misericordia se mueva en favor de ellos, para tu gloria y honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dije, tenemos algunas cositas que anunciarles. La primera es que la próxima semana empezamos un nuevo estudio bíblico y va a estar centrado en el libro de Judas. No el Judas malo, por si acaso. Ese Judas nunca escribió un libro que sea canonizado, que sea Biblia, que sea palabra de Dios. Y se le ha puesto a este estudio un urgente cambio de planes. Y como un urgente cambio de planes merece un otro profe, damos gracias a Dios porque Edison va a enseñar en estas próximas semanas acerca de esta epístola. Y damos gracias a Dios por su vida porque cada vez que enseña lo hace muy bien. Así que le invito a seguir conectado, a hacer preguntas, a estar ahí muy pendiente de lo que va a pasar. Pongan la alarma los días martes a las 8 para estar conectados y por supuesto sigan en redes sociales luego de que termine el estudio hoy o este tiempo que ya hemos tenido. Cuando termine esta conexión, si no le ha dado me gusta y seguir a nuestro fanpage, hágalo para que le lleguen las notificaciones. Este jueves, que es en familia, va a ser de dibujo. Hemos estado ya con varias. La semana pasada me equivoqué, así que bueno, hoy día me dieron la información y yo la vi bien, porque la semana pasada la vi mal yo, no se equivocaron los chiquillos ni las chiquillas. Bueno, ¿de qué se trata este estudio? Pues perdón, este tiempo de jueves en familia. El dibujo muchas veces lo vemos que es solamente para los niños, pero no, la idea es que todos podemos dibujar, hasta yo, que soy para las artes manuales, soy terrible. Bueno, este jueves decía yo que iba a venir el señor Lápiz. Bueno, no es el señor Lápiz, sino que va a ser un tiempo donde todos en familia vamos a poder estar conectados y la idea es que aprendamos a dibujar. Tenemos gente muy bacán para el dibujo conocido nuestro y que está en nuestra iglesia, pero no es solamente para ellos tampoco, sino para que todos nosotros aprendamos algo de este arte tan bonito. Ya hemos tenido música, hemos tenido también consejos de varios tipos. Entonces, tenemos para todos los estilos los días jueves. El día viernes es de oración, va a enviarse por nuestro WhatsApp de nuestra congregación el link de Zoom. Siempre hacemos esta oración por Zoom para que todos los hermanos también puedan conectarse, interactuar. Un tiempo muy hermoso en la presencia del Señor. Así que les invitamos a todos a conectarse y si usted nunca se ha conectado con nuestra iglesia y quiere estar participando, por favor envíenos algún mensajito. Queremos saber de usted, quizá tener alguna conversación telefónica, en lo posible en video, para antes de que pueda conectarse también en ese tiempo. El sábado, la Grab, o como se pronuncie, ya saben que soy muy malo para el inglés, a las 20 horas, es decir, los jóvenes, los embajadores de Cristo para mí, a las 20 horas se reúnen, también ellos se reúnen por Zoom. La semana pasada sé que estuvieron viendo una película muy buena, no me admitieron a mí, dicen que ya estoy viejo para eso. Bueno, ellos se lo pierden. Bueno, los jóvenes se reúnen los sábados a las 20 horas. Y los domingos, como ya saben, hemos cambiado desde hace algunas semanas nuestro horario a las 11:30 y MDB Kid a las 12:30, pegadito con el culto en la misma transmisión. Eso, mis hermanos. Dios les bendice y recuerden este próximo martes estar conectados a las 20 horas. Vamos a tener un tiempo hermoso donde Edison también nos va a compartir palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Shaolin.